Buenas noches, reitero la bienvenida y agradezco el que hayan aceptado la invitación para estar hoy de nuevo, como cada mes, en una nueva reflexión bioética. Hoy tenemos al doctor Francisco García, miembro de la Junta Directiva actualmente de la Comisión Nacional de Bioética, y a la doctora Togarma Rodríguez, pasada presidente, asesora, miembro activa y muy colaboradora. Así es que hoy tenemos a esta pareja de amigos, de compañeros, de miembros de la Comisión Nacional de Bioética. Así que sean todos bienvenidos. Pues muchísimas gracias, Emma, por estas palabras de bienvenida. Y quiero que sepan que hoy se cumple la promesa de un reto. Cuando durante una conferencia que estuvimos hablando de inteligencia artificial, el doctor Francisco García, a quien se lo voy a presentar en un momentito, prometió y dijo que íbamos a estar hablando sobre este tema. Y bueno, hay que aceptar los retos y esta noche estamos aquí para hablar de una breve introducción, porque hay que hablar, ser verdad, sinceritos así, que es una introducción a esas reflexiones de Adela Cortina sobre la inteligencia artificial. ¿Por qué solamente una introducción? Porque se trata de todo un libro donde ella presenta, expone, y los comentarios de ese libro pues dicen que ha sido de lo mejor que ha escrito una mujer que ha trascendido por mucho. Adela Cortina es una destacada filósofa española, nació en Valencia y que es conocida por su trabajo en la ética, la filosofía política y que ha sido una voz muy influyente en temas como la justicia social, la democracia y la inteligencia artificial ahora. Recuerda mucho lo de la aporofobia, que fue un término que ella acuñó y que describe ese rechazo y discriminación hacia las personas pobres. Ese es un término que ha sido clave en muchos debates sobre desigualdad y exclusión social. Además, ha desarrollado la idea de la ética dialógica basada en el diálogo y la convivencia de sociedades diversas. A lo largo de la carrera de ella, es que ha recibido muchísimos premios, reconocimientos, incluyendo el Premio Nacional del Ensayo 2014. Ha estado aquí en el país en varias ocasiones, invitada por el doctor Miguel Suazo, quien es su amigo personal. Y bueno, pues ha desarrollado muchísimo en la Universidad de Valencia y como miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y de Política. Pero también debo presentar a nuestro querido Francisco García de una manera muy breve porque ya es bien conocido por todos nosotros. Sí sé que hay algunas personas nuevas. Para los nuevos, el doctor Francisco García Pérez es un destacado cirujano oncólogo de nuestro país y que además ha estado en el mundo de la bioética, ha desarrollado muchísimas actividades junto con nosotros. Es un hombre súper estudioso, una persona súper inquieta, amante de toda esa tendencia al pensamiento crítico y muchos estudios filosóficos. Pero ustedes van a ver que no me he quedado corta en la presentación del doctor Francisco García cuando él desarrolle todo este tema. Entonces, si vamos a comenzar ya de inmediato o hacemos un breve resumen de este libro que se llama pues Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial. Aquí Adela Cortina pues hace unos puntos claves en este libro que el doctor Francisco García va a estar haciendo énfasis. Pero les voy a dar un avance para que se queden a esperar ahí todo el desarrollo. En primer lugar, estábamos hablando sobre el impacto de la inteligencia artificial en la democracia. Así comienza ese libro. Después habla de la necesidad de una ética tecnológica. Vamos a ver qué sería eso. Los peligros de la manipulación,
cómo la inteligencia artificial, pues, de diseñarse sin principios morales, entonces, ¿qué sesgos y qué garantías y qué amenazas pueden haber para la justicia social? Y por último, pues toca el papel de la razón comunicativa, esa idea de Habermas y eso. Pero para que ustedes vean todo lo que trae en la tarde, en la noche de hoy, el lector Francisco García Pérez, con quien lo dejo que desarrolle su tema y al final pues volveremos a conversar sobre las preguntas. Bienvenido, Francisco. Sí. Buenas noches y muy agradecido al auditorio que vuelve a reencontrarse con nosotros. Muy agradecido también a la presentación de mi amiga de tanto tiempo, Togarma Rodríguez, una persona a quien quiero mucho y a quien agradezco, junto con el doctor Miguel Soazo, el estar aquí en este ambiente. Efectivamente, como ella dijo, el motivo que me convoca a estar aquí esta noche con el grupo es tratar de que de una manera lo más cordial posible y lo más amistosa posible, yo trate de servir de intermediario entre ustedes y ese libro que aparece a la derecha de ustedes en la pantalla, que es el último título publicado por la doctora de la Cortina. Es un título doble, como ustedes pueden ver en la portada, porque en primer lugar está entre signos de interrogación lo que ella dice ética o ideología de la inteligencia artificial, colocado entre signos de interrogación, o sea, como una pregunta, queriendo decir, lo que se está diciendo es mera ideología la información que se nos está tratando de dar o es una información que pueda tener la profundidad, el calado de una información ética o una argumentación o razonamiento ético. Y el segundo título, como ustedes pueden ver, o la segunda parte del título, es la que ella describió como el eclipse de la razón comunicativa en una sociedad tecnologizada. La, la estructura del libro, cuando uno va a presentar un libro, eso es mucho peor o mucho más amplio y preciso que cuando uno va a presentar a una persona, un amigo. Uno simplemente dice, te presento a Togarma Rodríguez o te presento a Miguel Suazo. Y eso apenas es el título, la etiqueta. El contenido de lo que es cada uno de esos nombres, pues es mucho más complicado. ¿Cómo lo hace ella? ¿Cómo lo estructura ella el libro? Ella lo estructura a base de 12 capítulos que en esos 12 capítulos ella va a revisar en la mitad aproximadamente, aunque hay información de una cosa a la otra a lo largo de los 12 capítulos, pero va a haber más o menos la mitad de los 12 capítulos va a girar en torno a la primera parte del título, o sea, a ética o ideología de la inteligencia artificial, mientras que el resto, los 6 más o menos capítulos finales de los 12, van a tratar sobre el tema del eclipse de la razón comunicativa en una sociedad tecnologizada. De manera que sepan con claridad que nos vamos a dirigir a la presentación de un texto filosófico, ensayístico en el área de la filosofía moral o ética, que está dividido en esas dos partes. La primera, unos 6 capítulos, poco más, poco menos, que van a tratar en torno a ética o ideología de la inteligencia artificial, y los otros 6 o los restantes capítulos finales sobre el tema de la razón comunicativa. ¿Qué pasa con la razón comunicativa en una sociedad que está tan permeada o que se está procurando que esté más que permeada por todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial? Una pregunta técnica. ¿Ustedes están oyéndome bien y viendo las imágenes bien? Sí, todo se ve bien. Todo se ve bien y se oye bien. Perfecto. Sí. Entonces, eh, sigo con algo que lo agregué a la conferencia debido a un planteamiento que en la reunión de la semana pasada de la Junta Directiva me hizo Cristina Bettemit. Uno tiene que escuchar a los amigos y los amigos a veces lo devuelven a uno a la sensatez. Se me estaba preguntando en esa reunión sobre si iba
esta tertulia, si era lo del libro. Y bueno, yo dije lo del libro y ella me hizo una observación muy pertinente. Me dijo, Francisco, trata de hablar en un lenguaje, eh, en un libro que tiene un contenido tan técnico, tanto en la parte de ética como en la parte de inteligencia artificial, trata de hablar de la manera más didáctica posible. Está el tema de los estudiantes de INTEC de Miguel que suelen venir y en general todo el mundo no está interesado y motivado en el tema. Así es que no te vayas a querer ir sin aclarar las cosas para que luego des una conferencia que la gente se quede sin entender la parte sustancial de la misma. Tratando de responder a esa, como dije, observación tan atinada de nuestra amiga, compañera de la directiva, es que yo doy este giro antes de entrar en la temática del libro. Y es, primero, tratar de aclarar para que todos entendamos más o menos lo mismo, qué es lo que queremos decir por esos cuatro, que creo que son los cuatro conceptos básicos a ser dominados y a tratar de ser homogeneizados entre el auditorio, para que podamos entender por dónde que van los tiros con lo que está diciendo de la cortina en el libro. Ustedes miran, ¿por qué esos cuatro? Porque si ustedes miran el título del libro, Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial de un lado, la primera parte del título y la otra, el eclipse de la razón comunicativa, pues definitivamente esos son los cuatro términos técnicos que están en el título y que ella va a estar continuamente repitiendo durante la conferencia. Sin más, voy a empezar a tratar de puntualizar qué ella entiende y qué vamos a entender por ética dentro del título y dentro del libro. Por ética vamos a entender algo que también se suele llamar filosofía moral y que lo define José Ferrater Mora, el autor de un diccionario español, autor de un diccionario famosísimo de filosofía, en una de las múltiples ediciones. Yo escogí la de 1979 y él resume que él entiende por ética y algo que creo que es una definición que es entendible y se aplica muy bien a la mayoría de los discursos éticos que uno ve y a este en particular ni se diga. Él dice que la ética es aquella rama de la filosofía, obviamente, que se va a ocupar de la reflexión de lo que él llama objetos morales en todas sus formas. ¿Qué son los objetos morales en los términos que él en el diccionario define la ética? Los objetos morales son los conceptos de lo que es justo, lo que es injusto, lo que es correcto o incorrecto, y lo que uno puede llamar bueno o malo en sentido obviamente moral, todo eso. Y cuando uno lo aplica al comportamiento humano, y o a los hechos que pueden afectar a los seres humanos. O sea, cuando nosotros decimos esta tecnología en concreto, la tecnología de la inteligencia artificial está aportando a la humanidad o a la civilización occidental en el siglo XXI, esto está aportando un beneficio que puede mejorar la justicia. Automáticamente nosotros estamos manejando esos conceptos, estamos manejando objetos morales y estamos entrando en un ejercicio reflexivo que recibe el nombre de ética. De esa manera es como vamos a entender ética acá a lo largo de esta plática, en la parte que me toca a mí, y es la manera como Adela la va a usar también. De modo que ahí tenemos el primer concepto definido. Vamos al segundo. El segundo es el concepto de ideología, que ella lo utiliza en la primera parte del título, cuando él habla de ética o ideología de la inteligencia artificial. Un término que uno lo oye muchísimo, que los sociólogos y la gente en general de ciencias sociales, básicamente sociólogos, pero también la gente de otras ciencias sociales lo manejan, en el área de política también, y que hay múltiples tratamientos. ¿Perdón? El que yo voy a manejar, y creo que es el que ella utiliza en el texto. Wilfredo, ¿Hay algún inconveniente? Que hay una voz que entró. ¿O puedo seguir? micrófonos que se abren por accidente. Ok, no, pues yo sigo como si no fuera conmigo. Pues decía que el segundo concepto es el de ideología. Es un concepto que hay que refrescar porque ella lo va a estar manejando continuamente a lo largo de los primeros 6 capítulos. Y ella el sentido, el significado en que lo utiliza es como lo definen los profesores Roy McCready y M.L. Julian en un libro que ha sido libro de texto en universidades
del mundo angloamericano y español también, que se llama Las ideologías políticas contemporáneas. Esos dos señores dicen que por ideología ellos proponen que se entienda a un conjunto de creencias, de ideas o incluso de actitudes que son compartidas por grupos o grupos sociales o comunidades y que tiene básicamente un objetivo, ese conjunto de ideas, de creencias, etcétera, que es que las personas que se acerquen a esa acepción de la ideología o esa ideología, lo que hagan es básicamente movilizarse en un tipo de acción práctica, de acciones de masas o acciones prácticas. No les interesa a las ideologías entendidas en este sentido, no les interesa ni la explicación eh, filosófica ni la explicación científica. No es que no manejen explicaciones, pero manejan explicaciones que a lo que están destinadas es a mover a la acción y a convencer a los individuos. No es lo mismo cuando nosotros hablamos, para poner un ejemplo, del concepto de nación en el sentido técnico de que pueda ser una acumulación de ciudadanos que compartan idioma, cultura, costumbres folclóricas, etcétera. Hasta ahí estamos haciendo un discurso teórico sobre ideología, pero cuando nosotros empezamos a decir ideas o creencias como la nación dominicana es superior a la de su vecino, o la nación dominicana fue elegida por Dios para un determinado destino, como ocurre en el judaísmo, ya ahí lo que estamos haciendo es ideología. La ideología básicamente, y ahí termino, no busca dar una explicación definitiva de lo que está describiendo, sino que lo que busca es generar pasión, generar entusiasmo y generar emoción en los grupos. Y eso es muy diferente a lo que sería el estudio teórico del mismo tema que la ideología está abordando desde el ángulo de crear movilizaciones de masa y movimientos que se interesen en las cosas. Se parece mucho esta acepción de ideología a lo que es la propaganda y a lo que es la publicidad. Son formas de abordar temas desde una manera más ideológica que teórica. Ese es el segundo término que se va a manejar a lo largo de la primera parte del libro y constantemente Adela va a estar diciendo cuando mencione algo que se dice de una modalidad de inteligencia artificial, estará diciendo y preguntándole al lector, ¿usted cree que esa explicación es ética o es una explicación meramente ideológica? Con esto lo que está tratando de decir, ¿usted cree que esta es una explicación que tenga fundamento en argumentos y razonamientos sustentables o es una mera publicidad, promoción o intento de convencernos a nosotros de que creamos cosas relacionadas con la inteligencia artificial? Por eso creía que era muy importante que lo aclaráramos. El tercer y penúltimo concepto del cual debemos partir y estar lo más claro posible es obviamente la inteligencia artificial. Ahí hay uno que ese fue el que utilizaron los que escribieron un texto que se llama Directrices Éticas para una inteligencia artificial fiable o confiable, que fue en el marco de las discusiones de la Comisión Europea y que lo publicaron en el 2019. A mí lo mencioné porque me parece técnicamente como más autosuficiente, pero no creo que necesariamente sea más claro que el otro que voy a mencionar. Vamos a notar, y es algo que no va a dar tiempo de yo elaborarlo a profundidad, porque un libro de 12 capítulos no se puede elaborar a profundidad en este tiempo tan corto del que disponemos, pero es algo que debe quedar claro desde el comienzo. El conocimiento y toda la tecnología de inteligencia artificial es algo que pertenece a los dos grandes imperios que se dividen en este momento la geopolítica del planeta en el 2025. O sea, hay una gran potencia o una gran capital con una hegemonía sobre la inteligencia artificial del lado oriental en China y del otro lado, del lado occidental, los Estados Unidos. Europa, y esto lo digo a propósito de la definición esa de la Comisión Europea, Europa se ha quedado atrás en la parte de invenciones y en la parte de desarrollo de tecnologías nuevas. Ahora, en lo que Europa no se ha quedado atrás y las otras dos que acabo de mencionar les importa al parecer un comino, es en la legislación sobre inteligencia artificial.
todos, incluso ellos mismos dicen que se burlan de ellos diciendo, por eso es que no desarrollamos nada nuevo, por eso es que no inventamos nada, porque tenemos demasiados frenos legales a base de directrices y de guías y de normativas que nos frenan y no hacemos como los otros que les importa un comino las implicaciones éticas o jurídicas de estos descubrimientos y de estos desarrollos y de estas invenciones científicas y como les importa un comino siguen para adelante desarrollándose. Pero bueno, qué caray, es un comentario que debe quedar desde el principio. Y que esa Comisión Europea lo que se llama la Unión Europea desarrolló como definición. Ellos dicen que inteligencia artificial se refiere a una serie de sistemas que fueron diseñados por humanos y que dada una meta compleja actúan en la dimensión física o digital, percibiendo su entorno mediante la adquisición de datos que interpretan, razonan y que hasta pueden procesar la información. Esa definición de cara al planteamiento que me hizo Cristobalina de tratar de poner las cosas lo más claras posible, no es mejor que la que voy a decir ahora y que no está en ninguna diapositiva. Es que inteligencia artificial, y se entiende por ella, toda una serie de tecnologías que se basan en algoritmos y que se basan en modalidades vinculadas al concepto de inteligencia artificial, que van destinadas a tratar de imitar todo lo que hace la inteligencia humana. Desde luego que lo harán sobre la base de tecnologías, máquinas y diferentes artefactos, y por eso no se podrá decir que son inteligencias humanas, sino inteligencias artificiales, como su nombre indica. Pero es la mejor manera de entender qué exactamente es lo que se entiende de manera más sencilla el concepto de inteligencia artificial. Cuando se desarrolla los software y los algoritmos que tienen que ver con el hecho de que uno se oriente en la ciudad a través del celular de uno con el Google Map o cuando uno se orienta con cualquier otro, eso es una modalidad de inteligencia artificial que está resolviendo un problema de tratando de actuar como un ser inteligente, eh, pero solo que una inteligencia no natural está tratando de orientarnos sobre cuáles son las rutas más cortas y un montón de cosas. E igualmente en cualquier otra tecnología derivada de la inteligencia artificial, los términos son los mismos. Es imitar cómo actúa la inteligencia normal, ordinaria o humana, pero desde la base de una máquina. Yo creo que esta última es una definición mucho más clara. La cuarta y última es que está mencionada y que en el título, en la segunda parte del título, el que dice el eclipse de la razón comunicativa en una sociedad tecnologizada. Nadie puede entender qué rollos es lo que quiere decir a de la Cortina sobre eclipse de la razón comunicativa si no entiende qué es razón comunicativa primero. Por eso, siguiendo el consejo de Cristobalina Bettemit, incluí acá esta definición, tratando de llevar a los términos más simples, aunque cuando toque en extenso al final de la conferencia el tema de nuevo, volveré a él y entraré en más detalles. Lo que es una definición tal cual aparece en Teoría de la Acción Comunicativa, el texto, vamos a decir, capital de Habermas, publicado en 1981, pero que siendo honestos, no hay quien diga que no es un texto, como el resto de lo que él publica, bastante enredado de entender. Pero si es enredado de entender, todavía peor es tratar de comprender sus intérpretes, aunque existen algunos que lo han logrado poner al nivel que está resumido acá, en esta diapositiva. ¿Qué entiende Habermas por razón comunicativa? Primero es clave entender que Habermas se localiza en lo que se llama la segunda generación de la Escuela de Frankfurt con la corriente filosófica que se llama teoría crítica. Básicamente, en la primera generación, sus profesores, que eran Teodoro Adorno y Horkheimer, habían publicado un texto famoso en 1944, en la edición definitiva, había salido uno en el 41, que es el libro que se llama Dialéctica de la Ilustración. En Dialéctica de la Ilustración, sus dos profesores, Horkheimer y Adorno, lo que desarrollaron fue una crítica a lo que ellos entienden que el nombre mejor que se le puede dar para designarlo es el de
razón instrumental. Por razón instrumental, por oposición a razón comunicativa, ellos decían que era lo que durante la Ilustración, el periodo histórico ese en el que se hacen los grandes descubrimientos en el área científica, Newton, Copérnico, etcétera, y en el área filosófica, John Locke, Voltaire, etcétera, ese periodo de la Ilustración, ellos dicen que hubo un gran desarrollo de la razón, pero que era una razón que el calificativo que ellos le dieron es razón instrumental. ¿Qué quiere decir ellos con razón instrumental? Ellos dicen que es una manera de razonar la realidad, que lo único que permite es tratar de averiguar para qué sirven los objetos del mundo que nos rodean y para establecer vínculos entre los sujetos que contemplan esos objetos y el resto del mundo, generando un conocimiento que para lo único que sirvió, el conocimiento llamado razón instrumental, fue para convertirlo en un instrumento para que el capitalismo se desarrollara y luego de desarrollarse el capitalismo generara grandes sistemas totalitarios. No permitió de ninguna manera la razón instrumental que dijeron ellos dos, tanto Horkheimer como Adorno en ese texto, no permitió que los seres humanos se pudieran entender en otras dimensiones de la realidad, como son las dimensiones normativas derivadas de la ética o las dimensiones normativas derivadas del derecho. Y otras dimensiones en las cuales también se utiliza un lenguaje que tiene que ver con conceptos básicamente normativos. Decían ellos, Horkheimer y Adorno, en el libro Dialéctica de la Naturaleza y luego en Crítica de la Razón Instrumental, que solamente Horkheimer el autor, decían, se llegó a un punto de estancamiento. La razón como tal, por desarrollada que estuvo, lo único que generó fue totalitarismos fascistas, totalitarismos socialistas y el dominio del capitalismo sobre el ser humano, pero no permitió que el ser humano se desarrollase en términos de lograr acuerdos que fuesen de aplicación universal al resto del planeta. Y ellos también tomaron ahí en parte la crítica y las conclusiones a las que llegó Max Weber, el sociólogo, en el sentido de que la razón instrumental o la razón de la Ilustración, lo único que creó fue un montón de respuestas a los problemas que no permitieron que hubiese realmente un gran avance en las áreas que son igualmente importantes, como son las que tienen que ver con los acuerdos morales, sino que crearon una especie de lo que él llamó politeísmo axiológico, o sea, una variedad de valores y de criterios sobre lo correcto, que no sirvieron de nada y que lo que crearon fue más confusión. En ese escenario entra Jürgen Habermas en lo que sería la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica. Y él va a plantear que no todo es razón instrumental, que tiene que haber otro tipo de razón, a la cual él va a llamar razón comunicativa, y que lo que va a procurar no es fomentar la relación de los sujetos con los objetos del mundo que los rodean, sino la relación entre unos sujetos y otros a través del diálogo. De ahí es que Adela Cortina sea de los que suscriben la ética del diálogo y la ética basada en la razón comunicativa, que es toda la temática que desarrolla la ética dialógica de Jürgen Habermas, fundamentalmente. Entonces, es importante, ¿cómo es importante entender hasta este punto el concepto de razón comunicativa? Como la modalidad de razón o argumentación o razonamiento que Jürgen Habermas desarrolla con la finalidad de que los seres humanos podamos sentarnos en una mesa a ponernos de acuerdo, siguiendo ciertas reglas que él va a desarrollar en lo que se llama la ética comunicativa o la ética dialógica, y que Adela toma como razón comunicativa, que es otro concepto manejado por Habermas. La razón comunicativa permitirá a los seres humanos llegar a acuerdos sobre valores, a acuerdos sobre temas éticos y morales y sobre temas jurídicos, algo a lo cual no se pudo hacer a través de la razón instrumental, que se quedó a nivel de la Ilustración en básicamente los vínculos entre sujetos y objetos. Los vínculos entre los sujetos entre sí y los acuerdos intersubjetivos
sobre lo que son los valores, sobre lo que es lo justo, sobre lo que es lo legalmente correcto, solo a partir del planteamiento de la razón comunicativa es que, y lo veremos desarrollar en la parte final de esta intervención, es cómo se podrán desarrollar. Y obviamente la democracia, que es uno de los temas que laten a lo largo de los 12 capítulos del libro, uno dice, me está hablando de inteligencia artificial, me está hablando de ética, pero Adela, como lo ha admitido también en las presentaciones del libro, detrás de todo lo que ella está hablando ahí, lo que ella está analizando son los peligros que están en juego a partir de la tecnología de inteligencia artificial para la democracia como tema político y para la libertad. De modo que ocurrir un eclipse de la razón comunicativa vía la inteligencia artificial perjudicará desde los puntos de vista que Adela maneja en este libro muchísimo a todos los que participamos. Ese es un recorrido de los 4 conceptos. Ustedes dirían, pero te tomó casi la mitad de la intervención. Pero es que si yo no aclaraba esos 4 conceptos, lo que vamos a hablar a partir de ahora, además de interesante, no se va a entender. Pasamos ahora entonces a cómo yo desarrollé para hacer lo más digerible posible los 12 capítulos, cómo los fui desarrollando y de qué estrategia me valí. Fíjense, para la primera parte del libro, la que concierne a la pregunta ética o ideología de las inteligencias artificiales, yo lo que hice fue que escogí solo 2 capítulos. No era verdad que yo iba a pretender analizar los 6 capítulos que conciernen a esta parte y luego los 6 que conciernen a la siguiente, a la de la acción comunicativa, porque aparte de agotador, extenuante, nos íbamos a perder. Los árboles no nos iban a dejar ver el bosque. De manera que este es el primero de los 2 capítulos y de los 4 que yo analicé, y este es el primero de los 2 que tienen que ver con la primera parte, con lo concerniente a ética o ideología de la inteligencia artificial. Abrochen los cinturones porque a partir de aquí ya entramos concretamente en el libro. ¿De qué trata Adela en este capítulo? Ella trata de un evento que al menos para mí fue completamente novedoso. Yo no sé si a ustedes les pasó igual o lo conocieron. En Japón, en uno de los distritos municipales de Tokio, la capital, en las elecciones que se celebraron para elección de cargos municipales en abril del 2018, entre los candidatos se presentó un robot. Tal cual lo escuchan, un robot. Ese robot que está ahí, que su nombre en japonés, vamos a la diapositiva anterior, Michihito Matsuda, se presentó como un candidato más. Hizo campaña, participó y en segunda vuelta quedó en tercer lugar. Nadie sabe si para bien o para mal, pero es uno de los primeros, vamos a decir, acontecimientos de tipo histórico que nos ponen a pensar sobre hasta qué punto la inteligencia artificial anda metida en los negocios y en las actividades habituales de los diferentes países, básicamente en países del primer mundo. En el área nuestra todavía probablemente estamos muy lejos, pero piense cómo las cosas a futuro están apuntando. Están apuntando al hecho de que ya en una actividad como la política, en una actividad como unas elecciones para escoger un candidato a regidor, creo que era, en las elecciones municipales en uno de los distritos de Tokio, en el año 2018, o sea, apenas hace 7 años, ya los inventores y los desarrolladores de todas estas tecnologías, tecnociencias que se llaman inteligencia artificial, andaban ya planteándose que va a llegar un momento en que los candidatos a gobiernos pueden ser también, junto a los seres humanos, pueden ser robots. Y fue tal el éxito que tuvo que pasó a segunda vuelta y en segunda vuelta perdió, pero no perdió de manera tampoco arrolladora, no quedó en tercer lugar. ¿Qué prometía
en Michito Matsuda un robot en unas elecciones en que estaba compitiendo con seres humanos. Prometía en su campaña acabar con la corrupción y ofrecer oportunidades justas para todos. ¿Basado en qué criterio? En el criterio de que, según sus inventores o sus desarrolladores, que son grandes empresarios de la parte comercial de la inteligencia artificial, según ellos, si dominaba todos los datos del distrito para el cual se estaba presentando, un distrito en el que habían algunos alrededor de 200,000 habitantes, si sabía todo qué era cada uno, los datos sociodemográficos o los datos sobre sus preferencias y todas las cosas, era mucho más fácil que para un ser humano que no iba jamás en la vida, el cerebro humano, a ser capaz de lograrlo, iba a saber qué necesidades podían tener o cuáles no. Y por eso las oportunidades que iba a ofrecer iban a ser más justas el robot que los seres humanos. Y la pretensión que subyace a todo el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial, créanlo ustedes o no, pero es así, que es sustituir al Homo sapiens, ir por encima del hombre a través de la invención de máquinas que son creadas sin duda alguna por seres humanos. Estos son primeros ensayos y se iba a lograr. Y no fue solo en Japón donde eso se hizo. Eso también se hizo en Nueva Zelanda, básicamente en otras elecciones en Nueva Zelanda también quedó casi en segundo lugar una inteligencia artificial, una máquina, por encima de competidores humanos de partidos políticos cualquiera. La siguiente. ¿Cuál es la idea que manejan los fabricantes de tecnología de inteligencia artificial como el robot Michida Matsuda, que abreviamos ahí con como MM? Ellos decían que si era capaz de recopilar datos sobre las necesidades de la ciudadanía, era capaz también de planificar los recursos del municipio donde estaba, era también capaz de calibrar las consecuencias de sus propuestas, también iba a poder asignar los recursos del lugar con mucho mayor justicia y justeza que un ser humano, porque además de eso, un robot no tiene ambiciones personales, no tiene deseos de acumular dinero, no participa de los defectos de los seres humanos, no tiene envidia, no tiene ambiciones de ningún tipo. Eso plantearon para convencer a los organismos electorales de Japón en ese momento. Sus creadores, Tetsuzo Matsumoto, en la parte final de la diapositiva, vicepresidente del SoftBank, que es una industria de fabricación de teléfonos celulares, y Norio Murakami, que es un CEO, aunque salió CAO de Google en Japón. La pregunta de Adela, ¿es esto ética o es esto ideología de la inteligencia artificial? Hágansela ustedes y respóndanse ustedes. Yo me respondo en el plano personal que en un planteamiento como ese, de parte de los creadores de inteligencia artificial, no hay el más mínimo vestido de argumentación ética, de razonamiento ético, y sí de lo que se definió siguiendo a Roy McCready como ideología, un conjunto de ideas y de creencias que lo único que mueven es a despertar sentimientos de aprobación o de reprobación por los grupos sin que realmente participe el razonamiento como tal. Y obviamente que todo lo más alejado posible de lo que es el concepto de Jürgen Habermas de razón comunicativa. Esto es pura pura razón instrumental en el sentido en que fue criticado en Dialéctica de la Ilustración por Heimer y Adorno. Seguimos. El otro capítulo que escogí de los 6 que tratan de la primera parte es el capítulo 3, que el tema que concierne no puede ser más interesante. El título que Adela pone es Transhumanismo y Poshumanismo, y luego pone, es un pronóstico lo que plantea, un pronóstico ético o moral, o es mera ideología lo que plantean esta gente. Miren lo que plantean la gente que son seguidores del credo de transhumanismo y o poshumanismo, que viene siendo más o menos lo mismo a mediano y a larga extensión. El transhumanismo es un movimiento cultural, señores. Abróchense los cinturones, para decirlo de la manera más sencilla posible. O sea, prepárense para oír lo que ustedes van a oír que ellos plantean. Ellos plantean que
el objetivo de ellos es transformar al ser humano, o sea, a la condición humana, a ustedes, a mí, a cualquiera de nosotros. Desde luego, los que tengan acceso a pagar esas posibilidades de transformación del ser humano, con la introducción en el cuerpo de esas personas de recursos tecnológicos de inteligencia artificial que los van a hacer que desarrollen sus capacidades humanas, sus capacidades físicas, sus capacidades psicológicas o las intelectuales a niveles que los van a convertir en seres humanos superiores al resto. Esa es la idea que subyace al transhumanismo. Ellos dicen que ya el humanismo tradicional, el que se basó en las ideas del cristianismo, en las ideas del humanismo renacentista, o los humanismos inclusive de las filosofías del siglo XX, marxismo, liberalismo, etcétera, que eso se quedó caduco, que eso se quedó atrás, que eso no permitió desarrollar al ser humano como individuo, al Homo sapiens, lo dejó en el mismo punto, y que a través del transhumanismo ellos van a lograr instalarle cosas que van a convertir a algunos seres humanos en el concepto que se maneja, uno lo conoce más básicamente a través del cine y de lo que parecería ser, o no parecería ser lo que es la literatura de ciencia ficción, que son seres humanos que tienen mitad parte inteligencia artificial y mitad parte humana. ¿A cuáles me refiero? Hay películas como la de Robocop, el personaje ese que camina y parece un robot, pero que habla como un ser humano y que tiene una parte metálica, pero tiene una parte humana. Tiene un cerebro instalado sobre una base de silicio, el material que se utiliza en Silicon Valley y en todos los lugares donde hay desarrollo de tecnología de inteligencia artificial. Robocop es uno. Había en la época de Miguel y mía, que probablemente seamos los de más edad en el grupo, probablemente los otros no lo recuerden, pero tienen que haber visto porque eso ha seguido muchísimo. Había una serie que se llamaba El Capitán Marte, donde había un personaje que era el tío Martin. El tío Martin, no sé si Miguel lo recordará, era un marciano que cayó en la Tierra y que tenía dos antenitas atrás en la cabeza que le salían. Hoy en día, eso que en una serie de televisión de nuestra infancia, en los años 60, se veía como una utopía a futuro, hoy en día eso está y lo vamos a ver en las diapositivas que siguen. El señor Neil Harbison, que ustedes lo ven ahí, y que ven esa antena que le sale de la cabeza, le fue instalada por médicos en Inglaterra con la finalidad de convertirlo en lo que son los sueños del trans y posthumanismo, de convertir a seres humanos en una mezcla de inteligencia artificial y la parte humana, la primera instalada sobre la segunda, con la finalidad de desarrollar las capacidades de esos seres humanos. Neil Harbison no es un invento. Nació el 27 de julio de 1984, está vivo, ejerce como artista vanguardista y es lo que se llama un cyborg en inglés o cyborg en español, que es un organismo, son las siglas de organismo cibernético. ¿Por qué? Porque es un organismo humano, pero que tiene una parte de inteligencia artificial o cibernética instalada en su cuerpo. Él está reconocido, aunque tuvo dificultades al principio hasta para sacar el pasaporte, porque decían que en la foto una persona que tuviera una antena como esa no se le podía dar un pasaporte, pero ya fue reconocido, tiene su pasaporte inglés, de donde él tiene nacionalidad, y es la primera persona que a partir de las ideas del transhumanismo y del poshumanismo, es la primera persona que tiene una antena implantada en la cabeza. ¿Qué le permite esa antena a ese señor? No se rían, no se espanten. Hay un video que ojalá pueda correr, que lo tengo aquí de unos minutos, para que ustedes vean esa realidad que al menos para mí fue motivo de inicio de una gran sorpresa. Le permite ver colores, colores que nosotros, los seres humanos normales, al no ser mezclas de un organismo al cual se le ha adaptado una parte cibernética y otra parte humana, él puede ver a través de esa antena colores que van más allá del infrarrojo y más abajo del infrarrojo y más arriba del ultravioleta. El ser humano solo percibe los colores que están en ese espectro de la luz, el espectro que va del rojo a violeta. Los colores que están por debajo del rojo, que son los infrarrojos, y los que están por encima del ultravioleta, esos no lo captamos, pero él sí lo capta a través
de la antena que tiene en la cabeza y otras cosas más. Vamos a ver si el video corre. Ese es el video. No sé si correrá. Vamos a ver. Me llamo Neil Harbison y soy un artista cyborg, o sea, me Oigan identifico eso como un y- cyborg, es la unión entre cibernética y organismo. Para mí no, yo no estoy ni usando ni llevando tecnología, sino que soy tecnología. Yo nací con una condición visual que se llama cromatismo, que es ver el mundo en blanco y negro. Veo en escala de gris. Y entonces cuando supe que no podía ver los colores, pues empezó a crecer esta curiosidad por poder percibir el color. Por lo tanto, lo que ahora tengo es una antena implantada en mi cabeza que me permite escuchar las frecuencias de los colores que hay delante mío. Y lo bueno de escuchar el color es que me permite percibir más colores que los visibles. Por lo tanto, va desde infrarrojos hasta ultravioleta. El ultravioleta me permite saber si es un buen día o un mal día para tomar el sol, porque si percibo que hay mucho ultravioleta, pues sé que me puede dañar la piel, pero entonces no tomo el sol. Mi objetivo es seguir ampliando la percepción del color a microondas, a rayos X, a gamma. O sea, la posibilidad es infinita, puedes seguir extendiendo tu percepción de la realidad. El momento en que noté que mi cerebro había cambiado fue cuando empecé a soñar en color. Al cabo de 5 meses de escuchar colores, el cerebro empezó a recrear el sonido del color. Por lo tanto, cuando sueño, pues el cerebro crea exactamente la misma sensación que lo que crea el software. A partir de este momento fue cuando dejé de diferenciar el software. Creo que ahora todos los humanos estamos en transición en cuál es un cyborg psicológico. Se puede notar en el lenguaje. Por ejemplo, hace 15, 20 años la gente diría mi móvil no tiene batería. Ahora mucha gente dice me estoy quedando sin batería. Este sentido de decir me estoy quedando sin batería como si tú fueras el móvil ya es una señal de esta unión psicológica entre la tecnología y nosotros. Ya estamos empezando a perder la diferencia entre qué somos nosotros y qué es la tecnología. En 2010, Moon Rivas y yo creamos la Fundación Cyborg, que es una fundación que quiere ayudar a los humanos a convertirse en cyborgs. También queremos promover el ciborguismo como movimiento social y artístico, y entonces también defendemos los derechos de los cyborgs. Vamos a crear esta compañía que va a crear sentidos. También vamos a hacer un llamamiento a personas que quieran convertirse en cyborg en los próximos 12 meses para poder crearles los sentidos. Y vamos a empezar con 3 sentidos seguramente, que va a ser el retrovisión, que es tener sensores detrás para poder percibir qué hay detrás. El sentido eléctrico-magnético, que te permite, por ejemplo, detectar dónde está el norte. Hay animales que tienen este sentido. Y el otro sentido es la oreja infrasónica, que nos va a permitir percibir sonidos que son más bajos de frecuencia que nuestros oídos pueden percibir. Hay 4 implantes, 2 que son para la antena, uno que es el chip que vibra cada vez que hay frecuencias de color, y otro implante que me permite recibir colores de otras partes del mundo mediante Internet. Y el hecho de usar Internet pues también me permite conectarme a satélites como el International Space Station, y de ahí pues puedo percibir colores que son del espacio. Por lo tanto, puedo percibir un rango de colores que no llega a la Tierra. Cuando miramos el espacio, parece como que es negro, o que está vacío, o que está en silencio, pero el problema es que nosotros ni vemos ni escuchamos la realidad del espacio, porque son frecuencias que van más allá de nuestra percepción. Lo que pasa es que si amplías tu percepción, pues el espacio de golpe está lleno de color, pero llenísimo de color y lleno de ruido. De momento el Internet se está usando como una herramienta de comunicación o para informarse de cosas, pero usar el Internet como un sentido es lo que me interesaría explorar a fondo. Bueno, ya vieron, por más que yo explicara, nada va a sustituir a escuchar a Neil Henderson hablando él y contando lo que él es y cómo ya él es un cyborg o en inglés o cyborg en español, mezcla de organismo por un lado y de cibernético por el otro, y qué nos espera a futuro a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial cuando se fusionan con los fabricantes con una orientación transhumanista o poshumanista, que como dije al comienzo, es un movimiento intelectual y cultural internacional que básicamente tiene mucho apogeo en California, donde hay muchas iniciativas de esta índole también bien, no puedo no calificarla de extrañas, aunque me oiga prejuiciado, pero que
no la va a parar nadie, o sea, eso va a seguir adelante. Las grandes compañías que están detrás, los grandes capitales que están detrás de esto, pues probablemente a través de las tecnologías fundamentadas en la filosofía transhumanista, ya lo han hecho, han creado soldados con capacidades que no tienen los soldados comunes y corrientes y que son capaces de combatir contra los soldados humanos en un 100% que no son cyborg, y probablemente que lo maten no deja huérfano a nadie. Pero cuando eso, la capacidad de letalidad de ese tipo de cyborg entrenados o preparados para participar en ejércitos, no va a traer otra cosa que no sean destrucciones en masa en las guerras, y va también a hacer que los países que puedan gobernar estas tecnologías se impondrán sobre los que no puedan gobernarlas. Y obviamente estas tecnologías no son de bajo costo, y solo los grandes poderes imperiales son los que tienen en su posibilidad de desarrollo, y ya lo están desarrollando. Sabemos que la ciencia siempre, o el conocimiento siempre ha tenido esa doble cara. Desde que Prometeo le robó el fuego a los dioses en la mitología griega, se sabe que el fuego permitió desarrollar la alimentación mejor, cocinar los alimentos, la carne, prepararla con mejor sabor y con mayor, más saludable, y el resto de los alimentos, pero también el fuego sirvió para utilizarlo en las guerras y para destruir, hasta llegar a la energía nuclear, de aplicación en mi área de especialidad, con la radioterapia en el área del cáncer, pero también con la letalidad de las bombas atómicas. Eso es el rostro dual del conocimiento. El conocimiento no es ni neutro en absoluto, ni tampoco es exclusivamente benéfico. Todo depende del uso que le dé el ser humano que lo maneje. Entonces, el planteamiento de ellos es que el ser humano va a ser superior en la medida en que se le incorporen tecnologías de IA, o sea, inteligencia artificial, que amplíen esas capacidades que de por sí ya tiene. Ahora, ¿es esto mera ideología, mera propaganda de los fabricantes, o es esto un planteamiento ético? Adela plantea en ese sentido que un reparo ético a este planteamiento consiste en la falta de respaldo científico de esa idea. O sea, no hay realmente estudios ni investigaciones científicas que estén en la base de estas afirmaciones, como que los seres humanos van a ser superiores por eso, los que se le apliquen esas modalidades de tecnologías de IA aplicado al cerebro o a diferentes partes de su cuerpo. Y el segundo, en el que no es, directamente de Adela, pero que me surge a mí, es que el planteamiento de los transhumanistas y los posthumanistas coincide perfectamente con la ideología nazi y otras ideologías que han creído y han planteado a lo largo de la historia de la humanidad que un grupo humano se convierte en el superior a los demás, y por consiguiente tiene el derecho a someter a vasallaje, someter a dominio a los demás. Creo que es una propuesta ética bastante censurable y que es básicamente ideología. Hasta ahí lo concerniente a la primera parte del libro. La segunda parte del libro la resumí es mucho más corto, tenía que emplear más tiempo en lo anterior. La resumí en lo que Adela plantea sobre la libertad en la era digital en el capítulo 8, y los peligros para la libertad a partir del desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial. Adela se instala en el concepto de determinismo. Por el determinismo se entiende en el ámbito filosófico todo planteamiento en el cual se entiende que a partir del conocimiento que se maneja en esa disciplina se puede explicar todo lo que esa disciplina maneja, y no hay lugar a que quede nada fuera de explicación. De manera específica, a lo largo de la historia del conocimiento científico, se han sucedido diferentes determinismos que han acabado también en su bancarrota a la hora en su bancarrota teórica a la hora de pretender dar explicaciones definitivas a las cosas. Los determinismos económicos, los más conocidos para mucha gente desde el lado de las ideologías de derecha, para criticarlos, los determinismos económicos que los economistas marxistas plantearon, que trataban de explicar todo, inclusive no solamente explicar el origen del capitalismo,
su decadencia, pero también podían explicar, y de hecho, gente como Federico Engels publicó textos en los cuales decía que a partir de causalidades económicas se podía explicar eh, no solo el comportamiento de la sociedad de la historia, sino de la célula, de la mente humana. O sea, los determinismos llegan a un punto en el desarrollo del conocimiento científico que parecería que sí, que dan todas las explicaciones, pero terminan en una bancarrota teórica cuando se descubren que contienen los mismos fallos que cualquier otro tipo de planteamiento. Le pasó al paradigma psicoanalítico cuando creyó explicar la conciencia y el comportamiento humano en base a todo su aparato conceptual, hasta que también sucumbió como una explicación que se agotaba y que entraba en muchísimas contradicciones. Más recientemente ahora, la gente que maneja los conceptos genéticos, ahora todo tiene una explicación genética. Hay un gen para cada cosa, un gen para la conducta delincuencial, un gen para la homosexualidad, un gen para el tener gen, casi. Eso es lo que se llama el determinismo, cuando se lleva a un extremo en el conocimiento científico. ¿Y qué no decir de los neurocientistas, como se autodenominan ellos hoy en día? Es un grupo de gente que ha estudiado el cerebro y todo lo vinculado a él y ya tiene mapeado la topografía de todas las zonas de la realidad del cerebro que tienen que ver con la realidad fuera del cerebro. Y han llegado a niveles de distorsiones y de disparates en sus determinismos, como decir que creer en Dios se debe a que en determinada zona del lóbulo parietal del lado izquierdo uno tiene tal o cual tipo de células. Los determinismos acaban convirtiéndose en enemigos de sí mismos y en una fuente generadora de absurdos a las explicaciones. Hoy estamos viviendo el apogeo del determinismo algorítmico, que plantea que todo se puede resolver con un algoritmo. Llegará un momento en que no habrá ni siquiera necesidad de celebrar elecciones porque se le preguntará a una de las diferentes inteligencias artificiales, una de las que mencionan que de las tres variedades, que es la superinteligencia, que todavía por suerte no ha llegado a estar a la mano, pero que se promete que lo estará, bastará con preguntarle, bueno, ¿quién tú crees que es el candidato? Ah, bueno, el algoritmo me dice que el candidato que debe ganar es Juan Pérez. En ese sentido, el determinismo algorítmico está acabando con la libertad de los seres humanos y de los ciudadanos de elegir a través de la votación en unas elecciones supuestamente libres a partir del sufragio. En ese sentido, es uno de los grandes peligros de que la algoritmización de toda la realidad termine queriéndose ocupar de todo y solo desde el litoral de la filosofía, a de la cortina, del lado de la ética, hacen las señales estos pensadores, estos intelectuales como ella, las señales de alarma que tenemos que tener en cuenta para evitar que la libertad humana o todo lo que se quiere explicar ahora, como pasó con los otros determinismos, no nos perjudique como seres humanos. El último capítulo del libro que escogí fue el capítulo 9, que es el que tiene que ver con el eclipse de la razón comunicativa, entendido como un reto radical para la democracia. Es de todos sabidos que Adela estudió en Alemania, en Múnich, con los grandes cerebros creadores de la razón comunicativa y de la segunda generación de la escuela de Frankfurt, donde estaba básicamente Jürgen Habermas, pero también estaba en un momento coautor con él de varios libros, que es Karl Otto Appel. Esos fueron los dos grandes maestros de ella y ella está influida hasta la fecha actual por el pensamiento de ellos, que es un pensamiento que creo que también, sin caer en fanatismo, me parece muy válido. Y ese pensamiento de Jürgen Habermas y los otros de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, básicamente vindica el concepto que mencioné en último lugar cuando dije cuáles eran los 4 términos que debíamos tener claro para escuchar lo que ella dice ahí en el libro. Es el concepto de razón comunicativa, aquí tratándolo de desarrollar con un poco de más detalle. El concepto de razón comunicativa lo que plantea es que la meta, que el lenguaje, o sea, el medio de expresión por excelencia de los Homo sapiens, de los seres humanos, el lenguaje debe usarse para el entendimiento, o sea, para que los diferentes hablantes, los diferentes seres humanos nos entendamos. Algo que todos sabemos que es bastante difícil a nivel incluso de los núcleos elementales de la sociedad, como decir una familia, la gente a pesar de que cuente con el lenguaje como
como un recurso para entenderse, pues no lo logra. Vivimos cantidades de encuentros en la sociedad, en el núcleo básico que es la familia, en el Congreso, en los sistemas democráticos, las discusiones son una locura. El lenguaje ha perdido en gran parte esa facultad o ese objetivo que Jürgen Habermas y la segunda generación de la Escuela de Frankfurt plantea que debe tener, porque si no, vamos a llegar al colapso total de la civilización occidental. Entonces, para lograr esa finalidad de entendimiento entre los diferentes hablantes o entre los diferentes sujetos que participan en los debates sobre cuestiones que sabemos cuáles son, o sea, con decisiones sobre temas morales, decisiones sobre temas de justicia, jurídicos, etcétera. La propuesta de Habermas es que la meta a través del lenguaje es lograr que se entiendan los que están participando sentados en una mesa de negociación. Esas personas sentadas en esa mesa de negociación se les llama a los hablantes y que ellos podrán entenderse entre sí y arribar a acuerdos si ponen en práctica el segundo importante concepto y último ligado a la razón comunicativa, que es el concepto de las pretensiones de validez en el lenguaje. Las pretensiones de validez en el lenguaje son, como veremos en la diapositiva que sigue en un momentito, son 4 requisitos que Jürgen Habermas, en su teoría de la acción comunicativa, que es el libro, plantea que debe contener el lenguaje a la hora de entrar en esas discusiones. Para nosotros en el área de la bioética, yo creo que el concepto de razón comunicativa de Jürgen Habermas es un activo fundamental porque está hablando en un lenguaje que para nosotros en el ámbito de la deliberación moral es de primera. Lo otro sería las imposiciones. Obviamente que existen otros paradigmas éticos, los paradigmas deontológicos que nos plantean reglas, los paradigmas de la virtud aristotélico o neoaristotélico, que también tienen su manera de enfocar cómo dirimir estas discusiones, pero en este en particular, viniendo de la tradición kantiana, parecería un enfoque que tendría que ser deontológico, que debería acabar en reglas, y sin embargo no termina ahí. Termina convirtiéndose en lo que se llaman las éticas procedimentales, que son éticas en las que lo que se plantea es el procedimiento para llegar a la conclusión de qué es lo bueno, qué es lo justo y qué es lo correcto. Y en este caso, así como lo fue en la ética kantiana, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, donde él lo explicó, los criterios del imperativo categórico y los imperativos que tenían que ver con la determinación de reglas universales de conducta. Igualmente, hay un planteamiento procedimental en la ética derivada de la razón comunicativa, que es el tratar de poner en práctica las llamadas pretensiones de validez, que debe reunir el lenguaje y que deben normar al lenguaje que utilicemos cuando estamos debatiendo o deliberando en grupo. Estas 4 son las siguientes. Son obviamente la creación de ese señor que está a la derecha en la diapositiva, que es Jürgen Habermas, que está vivo, por cierto. Las pretensiones de validez de la razón comunicativa en el diálogo para alcanzar acuerdos respecto a normas de todo tipo, dice Habermas que el lenguaje debe cumplir estos 4 criterios. Primero, el criterio de inteligibilidad de lo que se dice. O sea, tú no haces nada con sentarte a una mesa de debate a tratar de llegar a un acuerdo sobre qué es lo correcto, qué es lo justo o qué es lo bueno o lo malo en una determinada situación, si tú no estás manejando un lenguaje de un nivel técnico que los demás no entienden. Entonces ya tú estás violando la primera pretensión de validez y debes tratar de someterte a ese primer criterio, que lo que tú plantees sea inteligible, sea claro. Es el imperativo del lenguaje claro a la hora de la discusión. El segundo es el de la veracidad del hablante. Y el tercero, la verdad de lo afirmado. Parece que veracidad y verdad son muy similares. No lo son. Estamos en la época de la posverdad. Adela Cortina dice que más que
posverdad deberíamos hablar de la posveracidad. ¿Por qué? Porque ella plantea, y en ese sentido, en la definición que da de veracidad y de verdad y la diferencia, ella apela al diccionario que cité al comienzo de Ferrater Mora, de filosofía, que dice que la verdad se habla de el lenguaje que se utiliza para describir algo, mientras la veracidad se refiere a la credibilidad del que lo dice. El que habla tiene que ser veraz. ¿Qué es ser veraz? Es que el que habla diga o que sale de su boca sea la verdad en la que él cree. De modo que la diferencia entre veracidad y verdad es que la veracidad es una virtud del hablante, en tanto que la verdad es una virtud de lo que se habla. Por eso ella dice que no vivimos en tiempos de posverdad, sino de posveracidad. ¿Por qué? Porque los que están mintiendo no son las frases, los enunciados, las cosas que se dicen. Los que están mintiendo son los hablantes, los que la dicen. Quien está mintiendo es Donald Trump. Quien está mintiendo es Vladimir Putin. Son seres humanos, son hablantes. Por eso, esos tipos lo que manejan es posveracidad, en su opinión. Y además de eso, porque lo contrario de la veracidad es la mentira, mientras lo contrario de la verdad es la falsedad. Ella dice que los que están diciendo mentiras son los hablantes, los sujetos que manejan el lenguaje. El cuarto y último criterio o pretensión de validez que debe cumplir para que haya una razón comunicativa eficaz y se llegue a conclusiones adecuadas es la justicia de las normas. Tú no puedes pretender que vamos a sentarnos aquí a discutir normas que sean perjudiciales para los implicados en la discusión. Una vez esos 4 criterios están, en democracia podemos funcionar mejor. Si esos criterios son sustituidos por algoritmos, nos llevará a quien nos trajo. Y en la medida en que a través de los algoritmos los seres humanos querramos buscar la respuesta a las cosas, querramos ver cuál es la verdad de lo que se dice y la veracidad de lo que se está planteando, en la medida en que confiemos en eso, perderemos la posibilidad de la discusión en términos de razón comunicativa y la democracia se hundirá. La razón comunicativa hoy en día en los planteamientos de Jürgen Habermas es el corazón de la democracia y el corazón de la libertad. La siguiente, por favor. El balance final de lo que planteo es, primero, que el ejercicio de la reflexión de Adela no busca ir en dirección de los extremismos, ni la tecnolatría, que es esta gente que hoy en día tú le dices, mira, y ahora salió tal cosa de inteligencia artificial y se tiran al piso como si estuvieran parados frente a un tótem en una tribu de indígenas. O sea, idolatrando todo lo que aparezca sin tener sentido crítico. Ella no cae en eso, ni tampoco en la tecnofobia. Hay gente que cree que porque hayamos hecho este ejercicio crítico desde el punto de vista de la ética y desde el libro de Adela Cortina, entonces somos gente que no queremos saber del desarrollo de la inteligencia artificial. No, no es eso. Es simplemente que estemos en un punto medio este que gire en torno a un eje que es el eje ético. Siempre y cuando estemos dentro del eje ético, las cosas serán equilibradas y no incurriremos en ninguno de los dos extremos. El siguiente balance final, en mi opinión, de la lectura es que desde la ética será posible detectar cuándo en la información sobre inteligencia artificial que se nos esté proporcionando estaremos frente a reflexiones con argumentos y razonamientos éticos bien elaborados o cuando lo que nos están vendiendo es mera ideología o propaganda. Y por último, que es muy importante mantenernos alertas frente a los riesgos y las amenazas contra la libertad y la democracia que, como espero haber dejado claro hasta aquí, están implícitos en la inteligencia artificial. De verdad que muchas gracias a todos, Adela y este humilde servidor de todos ustedes. Disculpen lo que me pasé de tiempo. La verdad que esto ha sido un verdadero filete que de venir de ti no esperábamos menos. Yo creo que no hay mucho tiempo ya para las preguntas, porque nos hemos salido del tiempo. Lo que sí propondría otro reto y es hacer un foro solamente de esto. A partir de esta presentación, solamente sentarnos a comentar, a decirlo. Pero no quiero cerrar así que sea yo que tome esa decisión y no sé si por ahí hay un par de
solamente dos comentarios o algo, porque la verdad es que esto es riquísimo, riquísimo para poder conversar una noche entera. Creo que Selma tiene la mano levantada, Selma y alguien más. ¿Me estabas mencionando a mí? Yo no tengo mano Está lista. levantada. No, bueno, en el chat sí leemos manifestaciones de excelente, Francisco, extraordinario. Gracias realmente por habernos podido transmitir tanto, ¿no? Muchas gracias. Pero coincido con la doctora Togarma. Si alguien, más que preguntas y respuestas, si alguien quisiera hacer uso de la palabra, Elsa tiene el micrófono abierto. No sé si Elsa quería Yo quiero decir intervenir. gracias, Francisco, gracias, gracias, gracias. Esto es para volver a otra conferencia, pero muchas gracias, muchas gracias. Siempre, Elsa. Un gusto verte. Siempre. Eh, Mi querida Yo había Francisco, prometido creo que Wow, Francisco, extraordinario. La verdad es que cualquier palabra que yo pueda decir para para, no sé, es poco lo que se pueda decir. Sinceramente, muchas gracias. Esto estuvo extraordinario. Te contesto sobre diciéndote que todo tú sabes que yo te quiero mucho, Liliana, y que tú a mí también. el haber Es la verdad. compartido todo esto que ha hecho Francisco, porque no solamente estuvo hablando de lo que dice de la cortina, sino todo lo que profundizó alrededor. O sea que también yo sé que hubo un trabajo muy especial para todos nosotros. Es como haber hecho eh, todo un andamiaje, toda una escultura para que nosotros, intelectual, para que lo pudiéramos disfrutar. Pero entre Cuando uno todo está esto, cuando uno está entre amigos, uno se va entusiasmando. Y el cariño que nos compartimos todos, hace que uno también, pues, en la emoción, haga estas cosas. De verdad, yo estoy muy agradecido por la retroalimentación de ustedes. Eh, lo que quisiera es que esto se vea y se sienta como pe- tu perdón, micrófono se puso Francisco, mudo. perdón, Francisco, te cerré tu micrófono sin querer, pero iba a llamar la atención de que Miguel abrió su micrófono, el doctor Suazo. Con Y Miguel cerramos el discúlpame. turno de preguntas. Bruno Miguel, abrió planteó primero que yo. No, excelente. Yo solamente, como tú planteaste, dejarlo. ¿Me escuchan, verdad? sí, te Planteaste dejarlo escuchamos. para después. Iba a preguntar a Francisco dónde quedan los lingüistas estructuralistas, Ferdinand de Saussure, Chomsky y esa gente en términos del lenguaje y la comunicación como razón puramente humana para establecer las relaciones entre los humanos. Interesantísimo, aprendí muchísimo y voy a estudiar la presentación más tarde. Mira, voy con Chomsky primero. El Chomsky que a mí me gusta no es el político, sino justamente el que tú acabas de mencionar, el del paradigma generativo transformacional en lingüística, y que lo que procuró fue querer encontrar una explicación al lenguaje, al origen del lenguaje. En el momento en que Chomsky, desde el MIT, que era donde él estaba, planteó que no había otra manera de explicar el hecho de que un ser humano a la edad de 1 año y medio o algo así, cuando ya manejaba el lenguaje natural, fuese capaz con un vocabulario limitado de emitir un número casi infinito de oraciones y de expresiones y de ideas. No había otra explicación, decía él, que no fuese que existían unos lugares en el cerebro que él no sabía dónde quedaban, pero que era el equivalente a las ideas innatas
del modelo cartesiano, que fue de donde él se inspiró. Aquello fue una cuestión espectacular y todavía hoy en día eso no está claro. O sea, yo no creo que la inteligencia artificial como tal, en ninguna de las tres modalidades, pero sobre todo en la que maneja una forma de lenguaje con los seres humanos, que es la inteligencia artificial especial y la otra que le llaman la general. Yo no creo que la explicación que se da a ese lenguaje que sale a partir de algoritmos de inteligencia artificial tenga nada que compararse con la explicación del paradigma generativo transformacional de Chomsky en términos de ideas innatas en el cerebro. De modo que la relación entre un modelo cognoscitivo, vamos a decirle, del cognitivo del lenguaje, que sería el chomskiano y el de esta gente, no le veo, Bruno, de verdad los puntos de coincidencia. Las máquinas de inteligencia artificial lo que hablan es porque le metieron las palabras y le metieron las frases ahí seres humanos. El hecho de que nosotros aquí estemos hablando, probablemente Chomsky tenga mucha razón. Eso no hay manera de explicar que a la corta edad de 1 año y medio, con 40 o 50 o 100 o 150 palabras, ya un bebé es capaz de estructurar cantidad de oraciones. Que, como dice él, eso no lo pudo haber aprendido, eso no pudo venir del exterior, como planteaban los conductistas, que decían que la explicación del lenguaje venía por estímulo y respuesta y refuerzo de esos estímulos y respuestas desde el exterior, desde el ambiente. Él decía, no es posible, a esa edad ese bebé no ha recibido la cantidad de reforzamiento de los estímulos verbales. Tiene que ser que hay algo adentro. Entonces, ¿hay algo adentro de la máquina? Bueno, la información que le meten los ingenieros de sistema, los ingenieros de software y de hardware. Lo veo diferente completamente. Y con el paradigma estructuralista, lo veo más afín a Chomsky más afín que a los conceptos de conocimiento de la inteligencia artificial. Es lo que te pudiera decir, mi querido Bruno. Sí, perdonen que me extendí. Yo decía que felicitar a Francisco porque la síntesis que ha hecho es excelente. Realmente a mí el tiempo no me dio nada más que llegar hasta el 4.º capítulo, porque no hay forma de digerirlo en poco tiempo. Pero me parece que el prólogo debía leerse al final del libro, porque el prólogo del libro sirve de síntesis que creo que lo daña si uno lee primero el prólogo y sabe de qué viene la película. Sí. Lo he leído al final y he encontrado 4 aspectos fundamentales de lo que tú has planteado. La promesa, que ella nos dice, nos habían prometido una cosa y nos salieron con otra. Nos dijeron que lo que había que hacer era que iban a acabar con la enfermedad, la vejez y la muerte, y que entonces toda la tecnología nos iba a poner delante, y como que ahora la pregunta entre la ideología y la ética le abre otra pista, que si lo seguimos leyendo hasta donde llegue, ya me va quedando claro que realmente es la ideología, que la razón Sí. comunicativa ha sido la vencida en esto. Y la pregunta de si el primer deber de la ética en la ciencia es no engañar, creo que también es una norma que nos deja para un comodín de toda la lectura. Enfrentarnos humanos y máquinas o dialogar entre humanos nos abre otra pista. No va a ser posible que se dé el diálogo entre humanos y máquinas, sino que habrá que hablar entre humanos para ver qué pasa con las máquinas. Porque hasta la misma del Michijito que tú planteaste tenía un gurú de la banca detrás. O sea, hasta qué Claro. punto realmente toda la ideología lo que va buscando la forma de obtener el poder y de cómo reforzar el capitalismo que va debilitando la democracia. Para mí, hasta donde he llegado, lo que tengo son preguntas. Me quisiera seguir ahora motivado por todo lo que hoy que tú has contado tan excelentemente, porque lo que resta serán las respuestas de los 4 primeros capítulos que ella hace la pregunta. Muchas felicidades y saludar a 13 o 15 internos de medicina de INTEC que nos han acompañado esta noche. Bienvenidos todos, chicos. Ya saben que aquí están invitados siempre, Siempre. cada Sí. mes,
pueden venir, aunque ya haya terminado su asignatura. Muy acertada, Miguel, esta intervención que nos resume y nos orienta y nos abre la puerta para un próximo encuentro. Me encantó esa palabra, la tecnolatría, la tecnofobia que se interpone, se contrapone. Son palabras que nos quedan, así como la de la verdad, la veracidad, sobre las que hay que seguir trabajando mucho. ¿Y qué decir de las ideologías y de la propaganda, que aunque son palabras ya viejas y bastante desgastadas, pero que ahora toman un nuevo sentido que nos ayuda a entender y a descubrir todo lo que viene a través de esta nueva inteligencia, que no sé si hasta qué punto tan artificial es, porque es una inteligencia que también viene de los humanos. Así es que agradecer a todos por estar aquí. Gracias también por ser indulgentes con el tiempo de nosotros. Gracias por todo tu esfuerzo, lo que has preparado, este banquete que has preparado para nosotros, que hemos disfrutado y que como todo banquete todavía nos quedan muchas cosas. Es como cuando lo metemos en la cartera para llevarnos. Así que hemos tenido que recoger muchas cosas y ponerlo en la cartera para llevarlo y comerlo y degustarlo mucho más adelante. Señora, muchísimas gracias y los esperamos el próximo mes en la próxima reflexión bioética. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Gracias.